Listo, bueno. Ay, listo. Entonces, mi nombre es Manuel Ocampo, soy médica general de la Universidad CES y pues siguiendo como con el cronograma vamos a hablar de las alopecias cicatriciales. Esta es la bibliografía en la que me basé, varios artículos. Bueno, entonces para empezar a estudiar algo, pues siempre hay que definirlo. Entonces, las alopecias cicatriciales son un daño a nivel de la protuberancia del folículo piloso, aquí abajo, ya donde están las células madre. Aquí este folículo piloso cuenta como con una protección inmune por la ubicación, pero en ciertas personas, en ciertas patologías, puede alterarse esa protección, sobre todo por unos mecanismos citotóxicos y autoinmunes que van a afectar el folículo piloso. Aparte, se van a ver alteraciones de las funcionales de las glándulas sebáceas. De hecho, en la parte histológica vamos a ver que en muchas alopecias ya no se van a ver estas glándulas y va a haber interferencia entre la comunicación del folículo piloso y el epitelio. Entonces, hay una destrucción permanente del folículo piloso y hay un borramiento de los orificios foliculares. Toda esta parte de los orificios se va a reemplazar por tejido fibrótico, por lo que es importante hablar bien con el paciente y explicarle que ahí ya no va a volver a crecer pelo. Entonces acá vemos dos imágenes. Entonces en esta, ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Sí, pero muy chiquito. Bueno, entonces acá vemos una alopecia no cicatricial en la que se ve apertura folicular, a diferencia de una cicatricial que vemos un tejido brillante, pues de cicatriz. Vemos en la parte histológica como acá podemos ver folículos pilosos, en cambio acá vemos son como remanentes y mucho tejido fibrótico, pues como que vino a reemplazar eso. Se va a clasificar grande en dos, en primarias y secundarias. Las primarias es que destruye la patología, el blanco va a ser el folículo piloso. En cambio, las secundarias es por un mecanismo de inflamación, un daño secundario que va a afectar el folículo piloso. Esta clasificación es la clásica de las alopecias cicatriciales primarias de la Sociedad Americana, que es pues como de las alopecias que vamos a hablar el día de hoy. Entonces se divide según su patrón histológico en linfocítica, neutrófila, neutrofílica y mixta. Obviamente no vamos a hablar de todos, pero sí de los más importantes. Entonces, cabe resaltar que acá tenemos el lupus y que el líquen plano pilar se va a dividir en tres. En el líquen plano clásico, la alopecia frontal fibrosante, el síndrome de Graham-Little. Listo, entonces, como cuáles son las más comunes según la evidencia. El líquen plano en casi todas partes, si no es que en todas, va a aparecer que es el más, pues el de más incidencia, seguido por el lupus, la foliculitis de Calvante y la pseudopelada de Brock. Acá tenemos la alopecia frontal fibrosante con un 40% que sabemos pues que hace parte del líquen plano, la foliculitis de Calvante, el lupus discoide. Aquí aparece en un 7% más o menos la alopecia fibrosante en patrón de distribución, que si vemos acá en la, pues como en la clasificación no está. Es porque es una más nueva que ahorita vamos a hablar pues de ella. Entonces la clínica, la mayoría son asintomáticas, pero hay algunos pacientes que en los que progresan más rápido, más que todo, que pueden tener prurito, quemazón y tricodinia. Los centros foliculares desaparecen, como habíamos dicho, y en la periferia hay una hiperkeratosis folicular y un eritema. Las placas de las alopecias son mal definidas, con una superficie lisa, no descamativa, pero se puede ver escama en ciertas patologías, como lo es en el lupus, y puede haber inflamación e incluso supuración, más que todo en las neutrofílicas. Este diagnóstico no es fácil. O sea, cuando usted ve al paciente, usted puede pensar que es algo, pero después de un tiempo ya va a pensar que es otra patología según la clínica, por lo que siempre es necesario confirmar por biopsia. Para definir el tipo de infiltrado, así poderlas catalogar linfocítica, neutrofílica o mixta, y va a haber ausencia de glándulas sebáceas. Importante escoger una lesión, me voy a devolver. Importante aquí, por ejemplo, vamos a escoger una lesión que obviamente haya actividad. Ejemplo, esto acá que está como inflamatorio, porque si yo cojo el tejido cicatricial, pues me va a salir eso, una cicatriz. Entonces, es importante en toda la parte que haya actividad. Con esto, pues me puedo ayudar con la tricoscopia. Y si hay pústulas o costras mielicéricas, puedo evaluar la pertinencia de un cultivo. Bueno, entonces vamos a empezar con las divisiones que vimos. Empecemos con la linfocítica. El lupus eritematoso discoide. Entonces, del 30
al 50% de los pacientes van a tener afección a nivel del cuero cabelludo y de hecho 1/3 es el único lugar afectado en la parte del lupus eritematoso discoide, más frecuente en mujeres. En la fase inicial va a haber una placa eritematosa que va a tener como una forma en moneda, por eso se llama discoide, cubierta de escamas, como lo vemos acá en esta imagencita. Entonces, eritematosa cubierta de escamas. Hay tapones foliculares queratóxicos dispersos de números variables y puede volverse confluentes. Puede ser sintomática, importante lo de la pérdida del pelo, como ya pues lo habíamos dicho, hay eritema, telangiectasias pues como de lupus e hiperkeratosis en la periferia. En cuanto al tratamiento, entonces esteroides de alta potencia tópicos, también esteroides intralesionales y los inhibidores de la calcineurina como el pimecrolimus. Tenemos la hidroxicloroquina, entonces muy importante. Pues sabemos que estos antimaláricos, la hidroxicloroquina principalmente, hay afección a nivel ocular. Entonces, antes siempre, pues como lo ideal evaluado por oftalmología. La dosis, entonces, sí han venido como en unas bibliografías más recientes, la dosis ha sido como más bajita. Entonces, tienden a que se inicie más por 3 miligramos kilogramo día en adultos. También tenemos la isotretinoína y otros medicamentos como la talidomida. Entonces, acá hay un algoritmo. Entonces, empiezo como con los corticosteroides, luego la hidroxicloroquina, retinoides. Puedo usar también puedo usar también esteroides vía oral, como cuando son de muy rápida progresión, inmunomodulares tópicos. Ahora, líquen planopilaris. Habíamos dicho que era pues la más frecuente y se va a dividir en 3. En el clásico, la alopecia frontal fibrosante y el síndrome de Graham-Little. El líquen plano pilar clásico va a ser sobre todo en mujeres de 40 a 60 años y tiende a tener una progresión más lenta. La etiología es desconocida, aunque se ha visto que hay relación de origen autoinmune, hay eritema perifolicular e hiperkeratosis y en la tricoscopia, importante, una escama tubular blanca y una inflamación perifolicular. Hay estudios que reportan la gran incidencia pues, de hipotiroidismo en los pacientes que tienen líquen plano. Quiero mostrar esta imagen acá en la que vemos esa escama perifolicular concéntrica. Entonces se ven orificios foliculares aislados, también se ven grupos de pues se ven como pelitos en penacho, como esta de acá, pero es importante saber que estos como grupitos de penacho son de 3, 2, 3, hasta 4 pelos, porque si ven, pues son más de 5 pelos, ya empezamos como a pensar en otro tipo de alopecias. También revisar otras partes, ya que puede haber las lesiones típicas de líquen o afectar uñas o mucosas. Inicia en vértex, pero puede afectar cualquier parte del cuero cabelludo. Y muy importante es que esta tiende a ser más sintomática. Bueno, entonces como mencioné, pues vemos los tapones queratóxicos, todos estos de acá. Existe el signo de B que se puede ver que es como, sí, como una B, 2 pelitos salen así. Y lo de penacho. Aquí una mirada pues como más macroscópica, lo mismo. El penacho acá, aquí sí vemos, yo no sé, como 4 pelos. El tratamiento entonces del líquen plano, el Graham Little y la pseudopelada de Brock, va pues como que se resume en esta tablita. Entonces, esteroides tópicos, esteroides intralesionales, inhibidores de calcineurina, el minoxidil, la hidroxicloroquina, con lo que dije pues como de tener cuidado con las dosis. La prednisona se puede usar sobre todo como si es de evolución rápida, la tretinoína, otros como la ciclosporina. Bueno, entonces este fue como el tratamiento más reciente que encontré del líquen plano de la Sociedad Americana. Entonces, lo dividía como según la extensión. Si es menos del 10%, entonces puedes empezar con un tacrolimus y con pues con esteroide intralesional. Pero si es más del 10%, entonces está la doxiciclina, hidroxicloroquina, el tacrolimus, las infiltraciones, los inhibidores de 5-alfa reductasa y aparece pues muy llamativo la pioglitazona, porque se ve eso como que la parte de la fisiopatología de esta enfermedad, todo este DPP4 está pues como involucrado y en un estudio que se hizo pues analizando estos pacientes se vio que resolvían muy bien. Sin embargo, se vio que aumentaba la incidencia de cáncer de vejiga al año. Entonces, pues está como en el estudio. La alopecia frontal fibrosante, entonces de un origen más autoinmune,
se relaciona con enfermedades tiroideas y vitiligo. También tiene un componente más hormonal, ya que se ha visto que se ve más en mujeres posmenopáusicas. Solo el 20% son premenopáusicas. Se relaciona a histerectomía. Además, tienen una respuesta muy favorable a los inhibidores del 5-alfa reductasa. Y también importante que está relacionado hasta el 40% con alopecia androgenética. Bueno, entonces se caracteriza porque hay una regresión de la línea de implantación frontotemporal, tiende a ser asintomática, pero puede causar síntomas. La evolución puede ser lenta, rápida, autolimitada. Está el signo del pelo solitario, que ahorita lo vamos a ver en una imagen. Las cejas se pueden afectar hasta en el 94% de los pacientes y hay pérdida de vello corporal. También hay una presencia de unas pápulas faciales. Aquí en esta imagen podemos ver el signo del pelo solitario, acá, este de acá, que corresponde como donde debería ir la línea de implantación del pelo. Si yo tengo duda de dónde va la línea de implantación, yo le puedo decir al paciente, a la paciente, que suba las cejas, que arrugue como la frente y donde ya vea que no tiene como arruguitas, empieza ahí. También las papulitas, como estas de acá, estas papulitas que se alcanzan a ver, también no alcanzan pues como a llegar a la parte de atrás de la línea de implantación, entonces así también puedo como saber. Las cejas, importante que se ha visto una asociación con la alopecia frontal fibrosante y el líquen plano pigmentoso. Entonces es como ciertos pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante y aparte están siendo tratados por un melasma, importante ver que no sea un líquen plano pigmentoso. Y en pacientes con líquen plano pigmentoso, evaluar pues como que no haya una alopecia frontal fibrosante concomitante. Listo, entonces minoxidil tópico, esteroides de alta potencia, inhibidores de calcineurina, esteroides intralesionales. Los inhibidores del 5-alfa reductasa siempre deben estar y también puede usar hidroxicloroquina. Listo, entonces siguiendo con el grupito de los 3 del líquen plano, tenemos el síndrome Graham-Little. Entonces el síndrome Graham-Little es el líquen plano clásico. Va a haber una alopecia no cicatricial en la parte del pubis y de las axilas. Y va a haber como esta queratosis en la parte de las manos y del abdomen. En cuanto al tratamiento, es el mismo pues como el líquen plano, mal pronóstico. Bueno, otra alopecia que había mencionado ahorita, que no estaba pues como en esa clasificación de la sociedad americana, es la alopecia con patrón de distribución androgenético. Entonces, aquí vean estas imágenes, entonces uno dice, no, pues alopecia androgenética, como vimos la charla hace 8 días, que el patrón en árbol de Navidad, todo, pues uno se puede confundir. Entonces, el JAMA, en JAMA, en el año 2000, pues 1900-2000, sacaron unos estudios en el que había unos pacientes con alopecia androgenética que se veía que en realidad tenían como partes del líquen plano concomitantes, como si fuera algo mixto. Unos pacientes en los que se les hacía unos implantes, unos injertos, perdón, de cabello y se veía como que no pegaba, pues como que no funcionaba porque ya tenía un tejido cicatricial. Y se han visto ya más reportes de caso, pues como de toda esa alopecia fibrosante con patrón androgenético, entonces es algo pues como para tener en cuenta. Ante la duda, no hay duda, biopsia. Y aparte, como en la tricoscopia hay una escama tubular que no la debería tener la alopecia androgenética y también puede tener el signo del labelo, de los 2 pelitos que habíamos dicho ahorita. Bueno, ya acabamos con las alopecias de líquen plano. Ahora vamos a hablar de la alopecia cicatricea central centrífuga. Hay algunas bibliografías como que la metían también, que eso hacía parte del líquen plano, pero si uno se podía leer bien, era como que tenía 2 variantes. Una era la típica, la de mujeres negras, que era como por mecanismos que afectaban el pelo, como peinados traumáticos, calor, tracción, y otra que era más de pacientes caucásicas, que la consideraban como una variante del líquen plano. La teopatogenia como tal está desconocida, pero se ha visto que tiene relación con traumas. Sin embargo, se ha visto también en pacientes que no tienen pues esto. Importante la detección precoz. Aquí vemos otras imágenes. El tratamiento, pues quitar el agente, pues quitar como ese agente causal, lo que me está dañando. Usar el uso de, pues usar minoxidil en la parte de recuperación y en la parte más inflamatoria, inhibidores de calcineurina, corticosteroides con o sin tetraciclinas, esteroide intralesional y la hidroxicloroquina.
La pseudopelada de Brock, entonces está pues como esa discusión de si es una patología per se o en realidad todas alopecias cicatriciales primarias van a terminar en esto. Es la segunda más frecuente, suele afectar más que todas las mujeres de los 30 a los 50 años y se ha relacionado con autoinmunidad, infección por borrelia y senescencia pues como la parte de las células madre. Listo, entonces hay tres variables, diseminada en pequeñas placas, grandes placas y mixta. Tiende a ser asintomática, afecta principalmente la parte del vértex, son placas blancas, hipopigmentadas o nacaradas y el patrón de alopecia es en apolillado. Listo, bueno, entonces ya acabamos pues como con las linfocíticas, ahora vamos a hablar de las neutrofílicas. Tenemos la foliculitis de Calvante, el 11% de las alopecias cicatriciales, se da más que todo en jóvenes hombres de edad media y se caracteriza por una foliculitis supurativa destructiva. Una identidad que hay algunas como bibliografías que dicen que hace parte de esta, otras que la toman como diferente, es la foliculitis en penacho. Listo, la etiología. Entonces, se cree que principalmente aquí está relacionado al estafilococo aureus, como que crea unos superantígenos que tienden pues como a atacar y por eso se da. Y se cree principalmente porque los pacientes que tienen esta alopecia están colonizados por el estafilococo. En la tricoscopia vemos pelos en penacho, pero no como antes que eran 3 pelitos, no. Acá son mínimo 5, acá se ven estos pelos grandes que también se llaman como pelos en muñeca muy característicos, hay ausencia del óseo folicular, eritema e hiperkeratosis. Entonces acá vemos las imágenes. En cuanto a la clínica, duelen, pueden ser unas pústulas que ya después se van volviendo nódulos, se dan en el vértex, región occipital, y puede aparecer también pues como en otras regiones, aquí vemos que pueden haber pustulitas, dolor, prurito y ardor. El tratamiento, entonces, no es que sea muy efectivo el tópico, pero antibióticos tópicos más esteroides, ya sea tópicos también o intralesionales, antibióticos sistémicos, se usa mucho la combinación de rifampicina más clindamicina, les va muy bien, pero pues hay que tener en cuenta lo de la tuberculosis. Listo, y cuando, importante, hacer un cultivo, como cuando los pacientes no le están respondiendo a uno con los antibióticos orales. Listo. Ahora la foliculitis disecante. Esta es más en raza negra. Son unos nódulos inflamatorios foliculares y perifoliculares que supuran y forman fístulas intercomunicantes y ya eso da un lugar a una alopecia cicatricial. Eso es muy importante porque, o sea, ya luego da lugar a una alopecia cicatricial. Es decir, si yo a un paciente de estos me doy cuenta temprano, pueda volver a crecerle el pelo. O sea, no es como, lo que yo entendí es que no es como una alopecia cicatricial de por sí, ahí mismo empieza, no, sino que antes de que haya la destrucción, yo puedo como impactar ahí. Tienen, 30% tienen lo que se llama la tetra de oclusión folicular, que es esta celulitis disecante más acné conglobada, hidradenitis supurativa y quiste pilonidal. En cuanto a la etiología, una hiperkeratosis folicular que me lleva a la oclusión del folículo piloso, infección y ya después destrucción. Entonces, por eso es importante tratar de detectarlo rápido para antes de que se destruya el folículo. En cuanto a la clínica, entonces todo empieza como con una pústula que se va volviendo nódulos, un aspecto más cerebriforme, esos nódulos supuran y ya después me da la alopecia cicatricial. Puede haber adenopatías relacionadas y aumento de los reactantes de fase aguda. Entonces aquí vemos pues como las imágenes, pues sí se ve mucho más inflamatoria, todos los nódulos. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, puede ser, como lo habíamos mencionado en la neutrofílica pasada, antibióticos tópicos con esteroides. Acá muy importante la isotretinoína, porque si vimos la parte de cómo, por qué se produce, está toda esa parte de esa hiperkeratosis, todo ese taponamiento folicular, entonces les va muy bien pues como con la isotretinoína. Que no mencionamos ahorita en la foliculitis de calvante, aunque en algunos estudios sí se había visto que usaban isotretinoína la de calvante y les iba bien, pero en otros no, entonces por eso no la puse. Listo, entonces también los antibióticos orales, importante pues como depilación láser también, considerarla. Había un estudio que decía que usaban el sulfato de zinc como monoterapia y que les iba muy bien, pero pues
según vi, yo creo que todavía faltan pues como estudios o no sé si lo usan. En cuanto a las mixtas, tenemos el acné queloidal de la nuca o foliculitis, pues es más en negros. En los países de África es del 1 al 9,4% de todas las dermatosis. Es una foliculitis crónica cicatricial, son pápulas, pústulas foliculares que se vuelven pápulas, nódulos y ya después queloides. Entonces, como la diferencia de esta, para poderla diferenciar con las otras, es que esta empiezan como las papulitas y después se van volviendo queloides. Se da más que todo, como dice el nombre, pues queloide de la nuca, en la nuca, pues en la parte de atrás. El factor precipitante es el trauma mecánico, entonces esos pacientes que tienen como ese gordo aquí atrás, como que ese gordito constante, les va pues como afectando ahí el cuello de la camisa, ciertos productos, entonces las pápulas vuelven pues se juntan, se van uniendo y se van volviendo queloides que pueden dar abscesos, fístulas de mal olor. Entonces acá vemos cómo es en la parte más de aquí abajo, más occipital, más de la nuca, y se van formando queloides. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, esteroides, el champú antibacteriano, importante pues como en las medidas no farmacológicas, bajar de peso para bajar como el gordito de aquí atrás, tener cuidado que no hayan cosas como que lo vayan traumatizando. Por ejemplo, se puede como hacer el corte más arriba, depilación, también antibióticos orales. Ah, bueno, importante es que, por ejemplo, cuando empiecen acá la parte de las pápulas, puede empezar ahí de una vez con la triamcinolona, pues como las infiltraciones de triamcinolona para evitar que se le forme pues como el queloide como tal. Y listo. ¿Alguna pregunta? No sé si fui muy rápido. No, mano, lo hiciste súper bien Ah, porque yo siento que de verdad las alopecias, como decíamos la vez pasada, son un mundo y uno como que le cuesta acordarse cuál es que es líquen plano, cuál es que es lupus, porque muchas veces son parecidas. Me parece que lo dividiste súper bien y lo explicaste perfecto. A mí me encantó. ¿Qué les iba a decir? Bueno, la alopecia frontal fibrosante, uno la ve mucho. Esa asociación que encontraste con líquen pigmentógeno, he visto últimamente como dos pacientes que tienen esa asociación. Es muy curioso, yo no sabía que existía. Em, o sea, esa enfermedad es muy frustrante, porque en realidad eso sí es muy sintomático, la pérdida de las cejas, todo. Entonces, con estos pacientes hay que ser muy agresivos, o sea, casi que de una empezar con todo, con cromus, con esteroide de alta potencia. Afortunadamente estas mujeres ya pasaron su edad fértil, entonces se le puede empezar finasteride o dutasteride sin problema. Entonces como que no esperar a que estén muy mal para empezar el tratamiento, sino ser agresivos desde el principio. Em, bueno, uno a veces se confunde como entre foliculitis decalvante y celulitis disecante, ¿cierto? Porque son como muy parecidos los nombres. Es mucho más común la foliculitis decalvante. Uno la ve mucho en hombres jóvenes y la verdad la isotretinoína sí le sirve mucho, pero pues, hay que combinarlo con los antibióticos y muchas veces son como tan inflamatorias esas lesiones que ponerles un esteroide intralesional también sirve. Ah, bueno, una ah, cosa que me faltó, perdón, que el desorden, de decirles del líquen plano es que esas pápulas faciales son sí. muchas el primer hallazgo. Van a ver, son pacientes que tienen como un empedrado en la cara, así se siente, que no es acné, pero es como un cambio en la textura y en el relieve. Y cuando ustedes vean que esos pacientes tienen esas pápulas, entonces tienen que alertarse pues, de que tenga un líquen plano y en esos casos les sirve mucho la isotretinoína, en los casos que tienen las pápulas. ¿Qué más? No, pues me parece que en realidad con estas alopecias hay que actuar con todo rápido, por lo que decía Manu, porque si uno las coge a tiempo, pueden ser reversibles, o si no, no, la cicatrización lleva pues a una pérdida irreversible del pelo. Y una cosa que se me había olvidado mencionar con lo de las pápulas era que muchas veces era pues las pacientes que tenían esas pápulas eran diagnosticadas como una
el astrorexis papular, cuando en realidad tenían era esto, entonces es muy importante ver como la Sí, parte de las cejas. sí, es que sí se parecen. Sí, sí Ajá, se es parece. un diferencial importante. Les voy Sí. a mandar una foto al grupo para que vean una paciente con alopecia frontal y líquen pigmentógeno. Entonces yo se las mando. Más es. Ahí se los mandé. Mm. ¿A ustedes les quedó todo claro? Yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo elige la concentración de la triamcinolona intralesional? Pues, ¿hay como alguna guía de Pues cuánta concentración o es subjetivo? sí, pues Mari, mira, generalmente es desde un 20% hasta un 50%. Entonces, generalmente uno empieza con 20, al 20%, pero si uno ve que, por ejemplo, está muy inflamado y que con 20 no hizo atrofia, puede incluso ponerlo a la mitad, al 50. Listo. Listo, mil gracias. No sé si alguien tenga otra, voy a poner la asistencia. No sé si alguien tenga otra preguntita. Listo, ay, Cristi, muchas gracias. No, Manu, a ti, súper bien lo hiciste. Ah, y yo iba a preguntar lo del sulfato de zinc. Ah, sí. Pues mira, el sulfato de zinc se ha estudiado en enfermedades autoinflamatorias, el acné, en la hidradenitis supurativa, y se ha visto, sí, como algo de resultado, pero más como un tratamiento adyuvante. Incluso hasta en verrucas se ha estudiado. Pues como que no hace nada malo, pero como es como un modulador celular de la inflamación, podría servir como adyuvante. En realidad nunca lo he usado, pero sí he visto que tiene pues algo de estudios. Perfecto. Listo, Cristi, gracias. A, a ti, Manu. Bueno, entonces yo creo que ya. Muchas gracias a todos. ¿Ya todos tomaron la asistencia o la dejo otro momentico? Mano, yo creería que ya. Listo. Ay, bueno, entonces Muchísimas gracias. Ay, sí, muchas gracias a Gracias, todos. estuvo súper Gracias, bien. Manu. Chao, muchas gracias.